Hermanos y hermanas, celebramos hoy con gozo desbordante la Pascua del Señor, porque es el fundamento de nuestra fe y la fuerza de nuestro amor. El Señor ha resucitado y está presente entre nosotros. Ha pasado de la muerte a la vida, trayéndonos la vida nueva, por la que podemos volver a ser hijos de Dios. Y esto nos exige un permanente vivir nuestra Pascua, renovar diariamente nuestras vidas, nuestro interior. Y también nos exige el ser testigos de Cristo resucitado, proclamando el anuncio de salvación para que el mundo se convierta en reino de Dios. Desde la parroquia Jesús Resucitado de la ciudad de Río Cuarto, los saludamos y les damos la bienvenida a todos ustedes, quienes nos acompañan a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación de toda la diócesis. Recibimos a Monseñor Adolfo Uriona, quien presidirá esta Eucaristía, acompañado por el Padre Carlos Costales y por el Padre Mauro Schberg, cantando. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva Él! Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y en este día de Pascua, donde celebramos la resurrección del Señor, pidamos humildemente perdón de todo corazón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabamos ahora con gozo a la Santísima Trinidad. Gloria a Dios.
Oremos. Dios nuestro, que hoy has abierto para nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor, por la acción renovadora de su Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Llegó el momento de escuchar la palabra de Dios, siempre viva y eficaz. Dispongámonos a escucharla con atención. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, tomando la palabra, dijo: Ustedes ya saben qué ha ocurrido en esta Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y sanando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, y ellos lo mataron, suspendiéndolo de un patíbulo, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección, y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, declarando que los que creen en Él reciben el perdón de los pecados, en virtud de su nombre. Palabra de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Alegrémonos todos en Él. Aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Alegrémonos todos en Él. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor hace proezas. No moriré, viviré para publicar lo que hizo el Señor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.
Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él llenos de gracia. Palabra de Dios. Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual nuestro sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas. Cristo, el inocente, reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles, testigos del milagro. He visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado Cristo mi esperanza y precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, Él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, con inmensa alegría estamos celebrando este día de Pascua, el domingo de la resurrección, el domingo de Pascua. Y justamente lo hacemos en la parroquia Jesús resucitado, esta parroquia que nos recuerda esta realidad fundamental del Señor. Vivamos hondamente esta Pascua y sus consecuencias en nuestra vida. Pero veamos un poco el Evangelio que hoy nos tocó leer, hermoso Evangelio según San Juan. María Magdalena, que tanto amaba a Jesús, fue la primera en ir de madrugada, cuando estaba todo oscuro,
a la sepultura, al sepulcro. Ella había sido testigo de la muerte de Jesús. Lo vio crucificado. Estaba junto a María, al pie de la cruz. Ella había sido testigo también de la sepultura de Jesús, cuando fue colocado en el sepulcro, cuando se movió la piedra y se cerró, al modo de cómo sepultaban los judíos en aquel entonces. Y de madrugada ella tenía que ir. Jesús había muerto, pero ella tenía que ir. Y cuando se acerca, ve que la piedra que tapaba el sepulcro, había sido corrida, estaba movida. La sepultura estaba abierta, no entró, sino que inmediatamente fue a comunicárselo a los discípulos. Y les dijo, se han llevado a nuestro Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Imagínense, porque todo esto hay que trabajarlo con la imaginación, con el corazón. Imagínense los sentimientos de Magdalena y también de los discípulos. ¿Qué había pasado? ¿Quién había retirado el cuerpo? Ellos sabían que entre ellos no había sido ninguno, estaban todos allí. ¿Se lo habrían robado? ¿Lo habrían llevado los jefes del pueblo? Mil conjeturas, pero jamás se les pasó por la cabeza la palabra del Señor que les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y cuando llegan, corren los dos, y se ve que el discípulo amado era más joven, llegó antes, miró, vio las vendas allí colocadas en el suelo, el sudario también en un lugar aparte, pero no entró. Dejó que viniera Pedro, quien entró primero y también vio lo mismo. Y dice el discípulo que al ver eso vio y creyó. ¿Qué vio? Nada. La tumba vacía vio la tumba vacía. Pero ese discípulo que tenía buena memoria y amaba muchísimo a Jesús, se había acordado de su predicación. Lo que Jesús por 3 veces les había dicho, que él iba a sufrir mucho de parte de los jefes del pueblo, que iba a ser condenado a muerte, a morir, pero al tercer día iba a resucitar. En ese momento él creyó. Ven, la fe, la resurrección plantea el problema de la fe en su raíz o en su corazón, podríamos decir. La fe no entra por la visión. ¿Quién de nosotros vio a Jesús? La fe nos entra por el oído, por la comunicación de alguien que nos contó esta verdad de Dios. Por la gracia de Dios que nos viene a través de la predicación. Y eso es lo que somos invitados a creer. Porque ven, la fe es un salto al vacío, es creer en la predicación. Es creer en algo que no vemos. Es un salto muy grande. Pero a su vez, algo tenemos que ver. Como el discípulo amado. Algo tenemos que ver. Él vio las vendas y ahí la palabra de Jesús entró enseguida en su mente y en su corazón. ¿Qué vemos nosotros? Y tenemos que ver los signos de credibilidad. ¿Qué es eso? Es la experiencia de fe que hacen los cristianos. Cristianos que se reúnen asiduamente para escuchar su palabra y vivir el Evangelio. Cristianos que se comprometen con los pobres y con los enfermos. Cristianos que se juegan por los demás. Cristianos que van adelante y que saben perdonar a pesar de ser perseguidos, a pesar de ser maltratados. Esos son los signos de que Cristo está vivo y está presente en esos corazones y en esas comunidades. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que vivir como resucitados, es un compromiso de todos nosotros. En mi caso, en primer lugar, vivir como resucitado y mostrar
que Jesús está vivo. Y lo mostramos con nuestra conducta de vida, con nuestro modo de ser, especialmente a través del amor y la solidaridad con los más necesitados. Esos signos son los que convencen a las personas. Se cuenta de la Madre Teresa de Calcuta que una vez se le estaba dando de comer a un enfermo que le vomitaba la comida, que no la asimilaba. Y entonces lo vio un señor muy importante y le dijo: eso yo no lo haría ni por todo el oro del mundo. Y ella le dijo: y yo tampoco. Eso lo hacía por Cristo. Esos signos que también vemos a cotidiano, por ejemplo, del personal de salud que se entrega en este momento de la pandemia tan difícil a sus enfermos con todo el corazón, con toda el alma, esas personas que se sacrifican por los demás, incluso algunos han perdido la vida, personas que van a los lugares más pobres para preocuparse de los ancianos, de aquellos que están más solos, sobre todo en estos momentos. Esos son los signos de que Cristo está vivo. Vivamos esta Pascua, es nuestro compromiso, se lo pedimos a la Virgen, se lo pedimos al Señor resucitado, que nos ayude a tener una esperanza activa, porque la resurrección alimenta nuestra esperanza, una esperanza que se compromete con los demás. Que María Santísima nos dé esta gran gracia. Y ahora afirmemos nuestra fe en la palabra de Dios y digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Somos comunidad y ahora juntos entonces presentamos nuestra oración. A cada una de las peticiones responderemos orando: Cristo resucitado, escúchanos. Por el Papa Francisco, Monseñor Adolfo y todos nuestros sacerdotes, para que les concedas tu luz y fortaleza en su misión de llevar a todos a que encuentren la auténtica vida que solo puede dar tu Hijo, quien es el camino, la verdad y la vida. Oremos. Escucha. Por nuestra querida patria, para que todos los que la habitamos hagamos realidad en nuestras vidas el mensaje del Evangelio y la transformemos en una patria nueva de amor, de justicia, de libertad y de paz. Oremos. Por todos los que sufren, especialmente aquellos afectados por esta pandemia, para que en la resurrección de Jesús encuentren que ya no tienen sentido los llantos ni las tristezas, los desencantos ni los desencuentros. Estamos llamados a una nueva vida. Jesús resucitó. Oremos. Por toda nuestra comunidad, especialmente quienes acompañan esta transmisión, para que con la resurrección de Jesús
Nuestra meta sea ser hijos de la luz, irradiando y contagiando a todos nuestros hermanos la alegría de nuestra vivencia cristiana. Oremos. Cristo resucitado aumenta nuestra esperanza, una esperanza activa y comprometida en el bien de los hermanos. Danos tu fuerza para entregarnos a ellos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Padre espera que le presentemos, junto con este pan y este vino, el sincero propósito de renacer verdaderamente a la vida nueva que nos trae Jesús resucitado. Señor, que nuestra vida sea cual una quena simple y recta, para que tú puedas llenarla con tu música, para que tú puedas llenarla con Señor, que nuestra vida sea arcilla blanda en tus manos, para que tú puedas formarla a tu manera, para que tú puedas formarla a tu manera. Vamos a orar para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, exultantes de gozo pascual, te ofrecemos este sacrificio por el que admirablemente renace y se nutre tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Sana,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San José y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Adolfo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia reunida en tu presencia, en el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia, familiares, amigos, las benditas almas del purgatorio, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús resucitado nos lleva al Padre. Invoquémoslo entonces con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Él se nos da como el pan nuevo de la Pascua, en esta Eucaristía que compartimos fraternalmente. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor.
Oremos. Señor Dios, protege paternalmente a tu Iglesia con amor incansable, para que, renovada por los misterios pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito los ha redimido y les ha dado la gracia de la adopción filial, los colme con el gozo de su bendición. Amén. Cristo, que por su redención les obtuvo la perfecta libertad, les conceda participar de la herencia eterna. Amén. Y ustedes, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de una vida santa, puedan llegar a la patria celestial. Amén. Y la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado a Jesucristo en esta Eucaristía de resurrección. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Hermanas y hermanos, Cristo ha resucitado. Esta es nuestra fe. Esta es la razón de nuestro modo de vivir como cristianos. Este es el Evangelio que anunciaron los apóstoles y que nosotros también tenemos que testimoniar con el ejemplo de nuestras propias vidas renovadas. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta transmisión, a los medios de comunicación, y será hasta el próximo fin de semana. Nos despedimos cantando.